Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Katia Escalante, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Escuela Judicial y de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio sobre la conciliación en materia laboral. El día de hoy vamos a tener como ponente al máster José Antonio Madrigal Soto. Yo me voy a permitir presentarles a don José Antonio. Don José Antonio es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene una especialidad en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial y además tiene un diplomado en Desarrollo de Habilidades Docentes de la Universidad Tecnológica de Monterrey, México. Don José Antonio ha sido especialista en contenido y facilitador de la Escuela Judicial en materia laboral y civil. De manera especial fue parte del equipo de trabajo que lideró la capacitación en la reforma procesal laboral. Además, fue facilitador del programa de formación inicial de aspirantes a la judicatura de la Escuela Judicial. Es profesor del énfasis en formación de jueces y juezas de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente. Y bueno, ha sido juez en las materias laboral, civil, agrario, en diferentes juzgados del país. Actualmente es juez integrante del Tribunal Laboral de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de San José. Este marco normativo general tiene que ver con el tema de la conciliación específicamente. Es un tema que está establecido desde nuestra Constitución Política, también en algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, el Código de Trabajo a partir de la reforma procesal laboral que entró en vigencia el 25 de julio del año 2017, introdujo también normativa importante con relación al tema de la conciliación. Por supuesto, tenemos la ley especial, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, mejor conocida como Ley RAP. Algunas normas en otras leyes, como por ejemplo en la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y en la Docencia, la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en el Reglamento de Solución de Conflictos Laborales 40.875 del Ministerio de Trabajo. Vamos a ir viendo pues algunos de los aspectos específicos de estas normativas. Vamos a continuar con esta primera parte de la Constitución Política, les decía, que está en su artículo 43, señalando que toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún habiendo litigio pendiente. A partir de esta normativa es que se desarrolla todo el tema de la resolución alterna de conflictos en nuestro país y desde hace bastantes años, vean ustedes, les traje aquí a colación este voto de la Sala Primera, en donde la Sala Primera estableció que la Constitución Política otorga a las personas de derecho, públicas o privadas, la facultad de solucionar las diferencias a partir precisamente de estos medios, como son la conciliación, la mediación y el arbitraje. En el caso de los convenios, que serían el convenio 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo que les comentaba, el convenio 151 en su artículo 8 prevé específicamente que la solución de conflictos que se plantee con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá de tratar de lograr de manera apropiada a las condiciones nacionales, según cada país, por supuesto, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren confianza en las personas interesadas. Vean cómo este artículo 8 prevé específicamente estos puntos con respecto a las figuras de la conciliación y la mediación. Por su parte, el artículo 6 del convenio 154 establece que las disposiciones del convenio no
obstaculizarán el funcionamiento de los sistemas de relaciones de trabajo en que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o de instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en que participen voluntariamente las partes en la negociación colectiva. Este convenio de la OIT, que está referido específicamente al tema de la negociación colectiva, regula en este artículo específicamente el tema de la conciliación. Bueno, como les decía, la reforma procesal laboral introdujo en el Código de Trabajo varios aspectos importantes con relación a estas figuras, particularmente la conciliación, la mediación y el arbitraje, aunque el objeto del conversatorio de hoy va a estar centrado, como lo hemos hablado, en el tema de la conciliación. El artículo 456 establece que estas figuras, conciliación, mediación y arbitraje, serán utilizadas prioritariamente como instrumentos de paz entre las partes y la sociedad. Vean entonces cómo recoge el legislador en el Código de Trabajo este concepto tan importante de ser instrumentos de paz, que deriva de la ley especial, en este caso la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. Recordemos que su nombre completo es y promoción de la paz social, y eso es lo que se busca a través de estos instrumentos. En los procesos judiciales, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de promover una solución conciliada al conflicto por encima de la imposición que implica la sentencia. Aquí también se nos llama a las personas juzgadoras a ser muy proactivos en este tema. En ocasiones he escuchado algunos comentarios de que algunas personas juzgadoras no ponen el empeño suficiente en lograr una solución conciliada del conflicto. Bueno, y es que como vamos a ver más adelante, no es lo ideal es que se pudiera tener personas juzgadoras especializadas en conciliación, como los que existen, las compañeras y compañeros que existen en el Centro de Conciliación del Poder Judicial. Sin embargo, la capacidad logística del centro es bastante limitada en virtud de las diferentes materias que atienden y específicamente en materia laboral, la mayor parte de las conciliaciones que se hacen son directamente por las personas juzgadoras de cada despacho, en los diferentes despachos del país, que en ocasiones no tienen tal vez pues la debida capacitación en cuanto a temas de conciliación, y en ese aspecto pues es importante que la institución siempre promueva pues una formación integral en este tema para las personas juzgadoras de la materia laboral. Extrajudicialmente, también dice el artículo 456, es posible la conciliación con intervención de mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de un centro de resolución alterna de conflictos. En este último caso, con la presencia de una persona abogada o de un representante sindical que asista a la parte trabajadora. En esos casos es que se podrá transigir entre las personas los derechos en litigio, salvo los derechos indicados en el artículo siguiente. Es este artículo que genera a veces pues alguna confusión o alguna polémica, el 457, cuando nos dice que en toda conciliación se deberán respetar los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las personas trabajadoras. Vamos a ver más adelantito un poco más, o vamos a tratar un poco más a qué se refiere esta norma. Pero sí es un tema que genera polémica en las personas juzgadoras a partir de cómo vamos a interpretar ese concepto de derechos irrenunciables o indisponibles. El artículo 458 del Código de Trabajo nos abre también una posibilidad muy importante, y es que antes de la reforma procesal laboral,
la conciliación en los procesos laborales de empleo público particularmente y también en alguna medida los de seguridad social encontraban una limitación importante, ya que no establecía el Código de Trabajo antes de la reforma una norma tan clara como esta. Si bien es cierto, a partir de los artículos 72 y 73, que están ahí en la imagen en un tamaño un poco más pequeño, estos artículos 72 y 73 del Código Procesal Contencioso Administrativo ya regulaban el tema de la conciliación en el caso de las instituciones públicas. Había existido o se mantuvo por mucho tiempo una reticencia no solo de la Procuraduría General de la República como representante legal del Estado, sino también de otras instituciones, particularmente lo vimos en materia de seguridad social con la Caja Costarricense de Seguro Social, que, bueno, en su momento recordamos quienes trabajamos en seguridad social que prácticamente era una negativa muy fuerte la que tenía la Caja Costarricense de Seguro Social en este tema. Solo el Instituto Nacional de Seguros era quien sí se había pues, abierto un poco más a la dinámica de la conciliación en los asuntos de riesgos de trabajo. Pero ahora el artículo 458 nos dice que las instituciones públicas pueden conciliar sobre su conducta administrativa la validez de sus actos o sus efectos con independencia de la naturaleza pública o privada de esos actos. A dicha conciliación asistirán las partes o sus representantes, con exclusión de los coadyuvantes. Los representantes de las instituciones del Estado deben de estar debidamente acreditados. Y aquí hay un aspecto importante, y es que cuando corresponda una audiencia de conciliación donde esté involucrado la Procuraduría General de la República, como les decía, como representante del Estado, se requiere una autorización expresa del Procurador General de la República o del Procurador General Adjunto para poder participar y tomar acuerdos válidos en esa audiencia de conciliación. Esto es importante revisarlo porque si a la audiencia llega alguno de los procuradores que tiene la Procuraduría para atender los diferentes asuntos, sin esta autorización, su participación podría verse afectada, ¿verdad? Entonces, es importante considerar este párrafo final del artículo 458 en cuanto a esa autorización. El artículo 459 del Código de Trabajo establece que antes del proceso judicial es facultativo para las personas trabajadoras someter el conflicto a conciliación o mediación privada. Esto puede llevarse a cabo ante el Ministerio de Trabajo, como es lo que usualmente ocurre, pero podría ser también a través de alguno de los otros centros de conciliación o mediación institucional o privados que existen en el país. Por ejemplo, el centro de conciliación que tiene el Colegio de Abogados tiene pues una participación importante. Algunos centros de conciliación y mediación denominados casas de justicias, que son patrocinados por algunas universidades, otros por entes municipales y también, como les mencionaba, en forma privada. En el caso del ministerio, es importante tomar en cuenta que la solicitud que se hace, en este caso, por disposición expresa de esta norma y del 413, inciso B, tiene la virtud de interrumpir el lapso de la prescripción, ¿verdad? Eso quiere decir que esta prescripción anual que sanciona ahora el Código de Trabajo, pues se verá interrumpida
ante pues esa solicitud de comparecencia a la audiencia de conciliación por el Ministerio de Trabajo. También es posible solicitar al órgano jurisdiccional lo que se ha llamado una conciliación previa o conciliación anticipada. Esta puede estar a cargo o del Centro Especializado de Conciliación del Poder Judicial o bien del mismo despacho que tramita el asunto. Incluso existe la posibilidad de suspender, como se indica en la norma, hasta por 3 meses el plazo de la prescripción para tratar de llegar a ese acuerdo conciliatorio. En esto, pues se ha tenido una experiencia positiva, creo yo, en la mayor parte de los despachos judiciales, laborales que la están aplicando, toda vez que también a partir de la vigencia de la reforma procesal laboral y la participación más activa que tienen ahora las compañeras y compañeros de la defensa pública laboral, usualmente les puedo comentar, por ejemplo, la experiencia en el juzgado de Alajuela, que pues es en la que yo en algún momento he compartido y he tenido la oportunidad de trabajar con las compañeras y compañeros de la defensa. Ellos, desde el momento que la persona trabajadora se presenta a poner la demanda, de una vez contactan a la parte patronal y eso permite que bastantes asuntos puedan ser conciliados de manera temprana en los diferentes procesos, sin necesidad incluso de darle trámite formalmente a la demanda, ¿verdad? De hecho, se hacen audiencias con bastante frecuencia en esos términos. Esta regla aplica también a la parte empleadora para facilitar la conciliación. Entonces vean cómo el legislador nos da ya herramientas importantes en aras de promover estos acuerdos de manera alterna a esa solución impuesta como sería la sentencia. En el Código de Trabajo también ya en la etapa procesal de las audiencias tenemos que en la fase inicial, que es la denominada fase preliminar de la audiencia, conforme al artículo 517, inciso 3, se vuelve a insistir por parte de la legislación que la persona juzgadora tratará de persuadir a las partes para solucionar el conflicto de forma conciliada, en lo que sea posible legalmente, por supuesto. Y se explicará las ventajas de una solución conciliada, sin que las manifestaciones constituyan motivo de recusación para la persona juzgadora. Vean que ahora es muy importante esta parte porque en realidad, por lo menos en algún momento he tenido, como les decía, comentarios de personas que le comentan a uno que, bueno, es que llegaron a una conciliación y la persona juzgadora lo único que les preguntó fue, ¿quieren conciliar? ¿Sí o no? Bueno, si no, pues de una vez seguimos. Entonces, me parece que esa definitivamente no debe ser la actitud con la cual debamos abordar este tema tan importante, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más conscientes de la relevancia de ser pues más proactivos con la conciliación y realmente pues hacerle ver a las partes las bondades que podría tener el acuerdo. No solo en cuanto al tema, por supuesto, de la celeridad, de la rapidez con que va a ser resuelto su conflicto, sino particularmente bajo la convicción de que va a ser un conflicto
con propuestas generadas por ellos mismos. Un conflicto en donde las partes han asumido una conducta responsable de enfrentar, no de enfrentarse ellas, sino de enfrentar esa situación que los lleva a ese proceso y ofrecer propuestas en un marco de respeto y de satisfacción para ambas. En el acta, dice el 517, inciso 3, no se incluirán manifestaciones hechas por las partes con motivo de la conciliación. Por eso es que, evidentemente, tal vez quienes han estado en audiencias de conciliación no han logrado apreciar en esa fase preliminar, cuando la persona juzgadora va a iniciar la conciliación, le informa a las partes que se va a suspender la grabación, ¿verdad? Ya sea una grabación de audio o una grabación de audio y video que se esté haciendo de la audiencia. En ese momento se toma la decisión de suspender la grabación para que el diálogo que pueda darse para favorecer la conciliación sea en forma pues más espontánea, más libre, que las partes no sientan esa rigurosidad de que están siendo grabadas y que puedan pues tener una pues un ambiente de tranquilidad y de confianza en donde manifiesten sus opiniones en aras a esa solución. Bien, la conciliación también nos dice la norma que estará a cargo preferentemente de una persona conciliadora judicial. Esto es, de alguna jueza o algún juez del Centro de Conciliación del Poder Judicial, compañeras y compañeros especialistas en el tema de conciliación y que podrían atender de una manera pues bastante eficiente esa audiencia. Nada más que, como les comentaba anteriormente, la logística que maneja la institución por un tema, por supuesto, también presupuestario, es bastante limitado en cuanto al centro de conciliación y por consiguiente es muy difícil. Imagínense ustedes que tendríamos que tener una batería de juezas y jueces conciliadores en los diferentes circuitos judiciales que puedan atender todos los despachos judiciales en todo el país, y eso realmente no es, al menos por ahora, muy viable. Por eso es que el mismo legislador deja previsto por acá la posibilidad de que si no es posible esto, la audiencia la puede asumir una persona juzgadora que sustituya a quien dirige el proceso, ¿verdad? Lo cual también en la dinámica de algunos despachos judiciales es complicado, y eso nos lleva a que en la práctica, usualmente, quien lleva a cabo o quien practica la conciliación es la persona juzgadora que a su vez tramita el proceso o que está dirigiendo el proceso. El artículo 570 nos habla que la transacción y la conciliación deben ser homologadas. O sea, deben de ser, pues, autorizadas por la persona juzgadora, sobre todo bajo el examen de legalidad que debe de hacerse, para verificar que ese acuerdo se ajusta a derecho, o sea, que cumple con los parámetros de la normativa para que pueda tener, pues, una ejecución correcta y eficaz, ¿verdad? Que no vaya a tener ningún inconveniente después con situaciones en las cuales eventualmente podría afectarse la validez de los acuerdos tomados. El pronunciamiento respectivo tiene el carácter de sentencia con autoridad de cosa juzgada material. Recordemos que esta autoridad de cosa juzgada material
es lo que nos permite que un conflicto no solo eventualmente en ese proceso ya no admita mayor recurso o mayores recursos, sino que además pues la solución sea de carácter definitivo. Y admite, por supuesto, el recurso previsto para ese tipo de resoluciones. Una vez firme, será ejecutable del mismo modo que una sentencia firme. Eso para pues la tranquilidad de las partes, y siempre es bueno hacerlo ver como un parámetro dentro de la dinámica de la conciliación misma. Existe una relación de ese artículo 570 que estábamos comentando con el artículo 51 del Código Procesal Civil. Esto porque el artículo 570 hace una referencia a la normativa procesal civil en cuanto a aplicación supletoria que podría eventualmente darse para la conciliación extrajudicial o la conciliación judicial. Y en esos términos hay dos ideas acá importantes. Primero, la evaluación de que no se incumplan normas de derecho público. Y segundo, que no se perjudiquen derechos indisponibles e irrenunciables. Bien, ¿cuáles entonces serían esos derechos indisponibles o irrenunciables? Bueno, en esto la construcción que se ha dado ha sido más que todo a nivel jurisprudencial y desde hace bastantes años. Aquí les cito un voto que pues hay votos mucho más recientes que este es desde el año 2000, pero para que vean ustedes cómo es una discusión que lleva ya más de 2 décadas. Sin embargo, la posición que ha mantenido la Sala Segunda como tribunal laboral de más alto rango en nuestro país es que esos derechos están centrados particularmente en lo que tiene que ver con vacaciones, aguinaldo y los temas de salarios y componentes salariales de carácter ordinario. Además, en el caso de las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social de las personas trabajadoras, sus familiares y herederos, tal y como lo establece el artículo 603. La Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social nos prevé en sus artículos 2 y 4 que toda persona tiene derecho a recurrir a un diálogo, a una negociación, a una mediación, conciliación, arbitraje. Son diferentes instrumentos de resolución alterna de conflictos y otras técnicas similares. Eso para solucionar, por supuesto, diferencias de carácter patrimonial y de naturaleza disponible. Los principios y las reglas establecidas para la conciliación judicial o extrajudicial se aplican también a la mediación en estos centros. Precisamente vi uno de los comentarios que ustedes han hecho de la participación también, por supuesto, del Ministerio de Justicia y Paz en cuanto a este tema, que ha sido el Ministerio de Justicia también ha tenido una participación y una intervención muy importante. La Ley de Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia, en sus artículos 22 y 23, contempla expresamente la posibilidad y admite la posibilidad de que pueda someterse pues algunos de sus conflictos en esta parte de conciliación. Dice expresamente que la persona juzgadora podrá resolver que el juicio se realice en forma privada, total o parcialmente, cuando estime que se puede afectar la moral, el orden público o la dignidad de alguna de las partes. Incluso como se acostumbra realizar en sesiones de mediación, podría la persona juzgadora optar por hacer sesiones separadas con las partes.
para bastantear o valorar cuáles son las expectativas y ver si eventualmente existen condiciones de mediabilidad o de que puedan ser conciliadas. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, en su normativa, prevé que los conflictos que se presenten entre personas trabajadoras y patronos pueden requerir la intervención de la Oficina de Conciliación Administrativa con el fin de prevenir su desarrollo o lograr una conciliación extrajudicial, si ya se hubiesen suscitado, a requerimiento de cualquiera de las partes interesadas. Vemos cómo es un tema que particularmente lo estamos enfocando en el ámbito judicial, pero que también en el ámbito administrativo cobra pues un valor y una relevancia importante, ¿verdad? Y por supuesto en la parte privada o extrajudicial con los centros de mediación y conciliación que ya pues se han creado en el país. Este artículo 43 también prevé un procedimiento que es el señalamiento de una audiencia administrativa en la cual se escucha a las partes en conflicto o a sus representantes con poderes legales suficientes y se les propone los medios de solución conforme a las leyes de trabajo. En la misma comparecencia se levanta un acta y de esta forma se puede solucionar ese conflicto adecuadamente. Finalmente, había hecho mención dentro del marco normativo que les proyecté en la imagen inicial al reglamento de solución de conflictos laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese reglamento en el artículo 13 prevé que conforme al artículo 613 del Código de Trabajo, el Colegio de Abogados, perdón, y abogadas del país está facultado para crear centros RAC como servicio gratuito a las personas trabajadoras que califican para recibir esa asistencia legal gratuita. Eso bajo los parámetros que ya contempla el artículo 454 del Código de Trabajo respecto a la posibilidad de la asistencia legal gratuita para las personas abogadas de asistencia social que forman parte de la defensa pública de nuestro país. Los demás centros RAC requerirán de autorización por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de conformidad con los artículos 613, 635 y 658 del Código de Trabajo, además de los artículos 71 y 72 de la Ley RAC y 43 de la Constitución. Este fue precisamente uno de los reglamentos que fueron publicados posterior a la vigencia de la reforma procesal laboral y que pues colaboran a regular toda esta dinámica de la solución de conflictos, perdón, como lo hemos señalado. Bien, voy a dejar de compartir. Don José, entonces ya hemos finalizado. Yo le agradezco muchísimo nuevamente en nombre de la Escuela Judicial y de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos. Sí, quería despedirme, sobre todo agradecerles de verdad, con sinceridad, a tantas colegas y colegas, no solo del ámbito judicial, sino de otras instituciones y también litigantes, que como les dije, yo en algún momento fui litigante, muchas compañeras y compañeros que nos han acompañado en un tema que, si bien es cierto, es un tema muy interesante, muy apasionante, pero que no deja de tener sus matices polémicos, ¿verdad? Entonces, lo bonito de estas actividades, y por eso le agradezco a la escuela y a Katia que me compartieran la oportunidad de poder estar este ratito con ustedes, es que aprendamos juntos, ¿verdad? De eso se trata. Que hagamos un aprendizaje continuo y pues me parece muy bien esto de que se participe a diferentes personas de diferentes ámbitos, porque siempre es bueno
tener otras visiones, ¿verdad? No quedarnos con solo la visión institucional. Hay que tener una visión de todas las personas que eventualmente operan el derecho y que operan el sistema de administración de justicia, para que de esa forma podamos reconocer y también valorar aspectos de mejora, ¿verdad? Siempre en nuestro sistema hay muchas cosas que mejorar y como algunas inquietudes que han planteado estimables colegas, me parece importante considerarlas y tomarlas en cuenta para que el servicio que brinde la institución cada día sea mejor. Pero por supuesto eso depende mucho de nosotros, ¿verdad? Del esfuerzo que nosotros como personas podamos hacer desde el ámbito en el cual estemos. Entonces, muchísimas gracias, que Dios les acompañe.